nosotros entendemos y en Perú se entiende que debe ser emitido con la nomenclatura actual, pero digamos el operar de China puede ser distinto. Y eso, como les dije, los acuerdos no son completos, hay algunos vacíos, hay algunos aspectos que se deja la operatividad. Entonces, por eso hay, digamos, comisiones administradoras entre los acuerdos comerciales para precisar puntos, para aclarar temas, para, digamos, analizar o negociar aspectos que surgen, ¿no? Que no se han previsto antes y que surgen al momento, digamos, de que se operativiza el acuerdo. Entonces, en ese contexto, de todas maneras, me parece que también podrían enviar una carta, ¿no? Solicitando para futuras gestiones para que no pierdas, ¿no? Porque si tú sigues importando de China y sigues teniendo ese problema, eh, es porque ellos no van a cambiar, ¿no? Los de China no van a cambiar su operatividad por ti, sino tiene que ser ante una autoridad, digamos, ante el Perú, con el cual tenga que acordar que se va a tener que emitir el certificado de origen con nomenclatura del acuerdo, ¿no? O digamos lo que ellos dispongan, porque entre los dos se pueden poner de acuerdo y aceptan una nueva nomenclatura también. Listo, muchas gracias, Bea. Ya, sigamos entonces. Bueno, qué interesante, uno aprende muchísimo escuchando los casos porque, digamos, porque en realidad los beneficiarios no somos, bueno, no son los funcionarios públicos, no somos los asesores, sino son, digamos, son las empresas y son las que ellas, son las que ven las dificultades muchas veces del día a día, ¿no? Al, al, al tratar de, digamos, importar, en este caso tuyo, digamos, de solicitar una devolución, pero por un tema tan pequeño como la nomenclatura se tenemos. Bueno, entonces miren, qué importante el tema de la nomenclatura. Bueno, en el tema de los requisitos específicos de origen es muy importante la transformación sustancial. ¿Por qué? Yo les mencioné que este criterio de origen se utiliza para mercancías que emplean materiales no originarios, ¿no? Entonces, como se emplea materiales no originarios en el Perú o en la contraparte, tiene que haber una transformación sustancial, una transformación que me haga que la mercancía sea originaria, ¿no? O sea, no es posible, por ejemplo, ¿no? Que yo importe un pantalón casi terminado de Colombia, le pongo una marquilla, le ponga una etiqueta y diga, ah, es peruano. Eso no, creo que no sería una transformación sustancial. Entonces, lo, lo que buscan estos requisitos específicos de origen es que exista una transformación sustancial que se realice sobre esos materiales no originarios. Y en los acuerdos comerciales, digamos, esa transformación sustancial se transforma o se refleja a través de cambios de clasificación arancelaria, ¿no? Muchas veces, no sé si ustedes han escuchado el cambio de capítulo, el cambio de partida, el cambio de subpartida, o también a través del valor de contenido regional. Por ejemplo, eh, como mínimo tienes que utilizar 50% de materiales originarios o como máximo puedes utilizar el 20% de materiales no originarios. Esa es la transformación sustancial. O requisitos técnicos, por ejemplo, te dice el hilado y el teñido tiene que ser elaborado en el Perú. Ese es un requisito técnico, por ejemplo, o una combinación de ellos, ¿no? Esas son las transformaciones sustanciales, digamos, o digamos son el lenguaje que utilizan los requisitos específicos de origen para reflejar las transformaciones sustanciales. Normalmente, el 90, el 80% de los requisitos específicos de origen se basan en cambios de clasificación arancelaria y por ende la importancia también de clasificar las mercancías, ¿no? Porque la transformación sustancial implica evaluar cambios de clasificación arancelaria, implica evaluar dónde se clasifican los materiales no originarios versus la mercancía. Entonces, es tan importante la clasificación arancelaria. Ustedes no sé si ya habrán escuchado acerca de los cambios de capítulo, cambio de partida o subpartida. Es muy importante conocer este lenguaje porque ya les dije, el 80%, en algunos casos 90% de los requisitos específicos de origen se basan en cambios de clasificación arancelaria. ¿Y qué es la clasificación arancelaria? Ustedes lo deben conocer, es la codificación numérica, digamos, que tiene, a la cual se le asigna una mercancía, ¿no? O una mercancía se le asigna una codificación numérica cuando es exportada o comercializada internacionalmente, ¿no? Cuando es exportada o es importada.
En este lenguaje utilizamos que cambio de capítulo son los dos primeros dígitos, cambio de partida son los cuatro primeros dígitos y cambio de subpartida son los seis primeros dígitos. Nosotros en origen no utilizamos más que hasta el sexto dígito. El séptimo y octavo no lo utilizamos. En muy pocos casos utilizamos el séptimo y octavo, pero en esos casos hacemos una descripción de la mercancía. ¿Por qué? Porque el sistema armonizado es común hasta el sexto dígito. A partir del séptimo ya cambia entre los países. Puede cambiar o no puede cambiar, pero en esos casos sí tenemos que hablar, hacemos una tabla de correlaciones. Pero en los casos son muy pequeños. Normalmente el 99% de los casos nos vamos hasta el sexto dígito. Entonces, un cambio de capítulo implica un cambio de 2 dígitos, un cambio de partida implica un cambio de 4 dígitos, y un cambio de subpartida implica un cambio a 6 dígitos. ¿Qué implica este cambio de clasificación? ¿Qué transformación sustancial está detrás de ello? Acuérdense que los cambios de clasificación reflejan una transformación sustancial, ¿no? Es una transformación sustancial de materiales no originarios a mercancía, ¿no? Yo empleo materiales no originarios, importo materiales no originarios, compro materiales no originarios, lo utilizo en mi proceso productivo para obtener la mercancía. ¿Qué implica el cambio de clasificación arancelaria? Implica que estas mercancías se clasifiquen de cierta manera con relación a estos materiales no originarios. Y ahora vamos a ver un ejemplo, ¿no? Entonces, yo tengo que evaluar dónde se clasifica la mercancía con relación a la clasificación de los materiales no originarios. En cambios de clasificación arancelaria, solo me importan los materiales no originarios, porque los materiales originarios ya son originarios. O sea, no tengo que evaluar una transformación sustancial sobre ellos, porque ya tienen el carácter de originarios. Entonces, solamente evalúo origen sobre los no originarios. Entonces, ¿cómo conozco una regla de cambio de clasificación arancelaria? Cuando te dicen un cambio a, por ejemplo, un cambio a la 24-25-10, que es la mercancía que yo estoy evaluando, ¿no? Una transformación a esta mercancía que se clasifica en esta subpartida de cualquier otro capítulo, que es la exigencia, es una transformación sustancial que hace que esta mercancía de acá sea considerada originaria del Perú bajo este acuerdo, ¿no? Entonces, este lenguaje al inicio es un poco complejo, pero usted siempre tiene que saber esto. Un cambio es una transformación a una determinada mercancía, la mercancía a la cual yo le estoy evaluando el origen. No es una transformación. Desde cualquier otro capítulo, partida o subpartida, es la exigencia, es el nivel de exigencia que me establece la regla, ¿no? Y si yo cumplo ese nivel de exigencia, la mercancía es originaria. Vamos a ver un ejemplo. Miren, a mí me gusta tener siempre una metodología de evaluación. Y yo he generado esta y la comparto con ustedes, espero que les sirva. El paso 1, el primer paso que yo debo implementar para evaluar una mercancía es identificar cuál es el criterio. ¿Se acuerdan que habían 3 criterios de origen? El primero, que era totalmente obtenido, vinculado a mercancías cercanas a su estado natural o con poco valor agregado. El segundo, que implicaba el uso de materiales no originarios. El tercero, que era un derivado que implicaba el uso exclusivamente de materiales originarios. Entonces, el primer paso es identificar cuál es el criterio con el cual yo voy a evaluar el origen de esta mercancía. Entonces, en este caso estamos hablando de requisitos específicos de origen. ¿Qué significa eso? Materiales que emplean, mercancías, perdón, que emplean materiales no originarios. Entonces, la pregunta es determinar si la mercancía utiliza materiales no originarios. El segundo paso es identificar cuál es el REO, el requisito específico de origen. ¿Se acuerdan? Ya, que vimos este listado de acá. Este listado de acá, ¿dónde estoy? Este listado de acá, el segundo es identificar cuál de estas exigencias le aplico a mi mercancía. ¿Cuál de todas es? Y para saber cuál de todas es, primero tengo que clasificar a la mercancía.
¿Por qué? Porque si se dan cuenta, las exigencias se vinculan con una clasificación determinada. Entonces yo tengo que determinar la clasificación de la mercancía, en este caso en el sistema armonizado 2002. Ojo, todo va a depender con el sistema armonizado, con la nomenclatura con la cual se negoció el acuerdo. Entonces, en este caso, porque ya les mencioné que es Estados Unidos, yo lo clasifico en el sistema armonizado 2002. Segundo paso, o siguiente paso, busco en el anexo 3A o el anexo 4.2A la exigencia. Busco en este anexo cuál es la exigencia según la clasificación arancelaria, ¿no? ¿Qué pasa si yo clasifiqué mi mercancía en 07, 01, 20? Esta es mi exigencia. ¿Qué pasa si yo clasifiqué mi mercancía en la 15, 18, 40? Esta es mi mercancía. Entonces, yo tengo que buscar acá cuál es la exigencia según la clasificación arancelaria. Siguiente paso es determinar cuál es la exigencia. ¿Qué me pide la regla? ¿Qué me requiere? ¿Qué me exige? Y como ya les he mencionado, la mayoría de los casos son de cambio de clasificación arancelaria, ¿no? En estos casos me voy a centrar en cambios de clasificación arancelaria. Y como me estoy centrando en cambios de clasificación arancelaria, voy a clasificar todos los materiales no originarios, solamente los no originarios. Y el siguiente paso es evaluar el origen. Esta es la metodología que se debe aplicar, digamos, de manera genérica cuando cuando el criterio de calificación de origen es nuevo y cuando la transformación sustancial se basa en un cambio de clasificación arancelaria. Ojo, tener en cuenta la clasificación o la nomenclatura con la cual se negoció el acuerdo. Yo utilizo esta matriz de evaluación que me ayuda muchísimo para identificar los cambios de clasificación arancelaria. ¿Qué hago en esta matriz? En esta matriz tiene 4 columnas y las filas van a depender de los materiales no originarios. Al lado derecho, yo describo la mercancía y establezco la clasificación a 6 dígitos. Y al lado izquierdo, yo establezco todos los materiales no originarios, cada uno de ellos, y su clasificación arancelaria. Esta es mi matriz de evaluación y me ayuda muchísimo como herramienta para evaluar origen cuando es un reo basado en cambio de clasificación arancelaria. Entonces, vamos a ver un ejemplo práctico. Este es el caso 1. ¿Qué pasa si yo quiero exportar guacamole a Estados Unidos, no? Para ello empleo los siguientes materiales. Palta cosechada en el territorio del Perú, pimiento piquillo originario del Perú bajo el APC de Estados Unidos, jugo de limón importado de Chile y sal importada de Colombia. Yo les pregunto, ¿cuál es el primer paso que debo hacer? Identificar cuál es el criterio. Y yo les pregunto, tenemos 3 criterios. El primero se vincula con con mercancías cercanas a su estado natural, ¿no? O con poco valor agregado. El segundo se vincula con mercancías que utilizan materiales no originarios. Y el tercero se vincula con mercancías que emplean 100% materiales originarios. ¿Cuál de los 3 criterios aplico en este caso? ¿El primero, el segundo o el tercero? A ver, ¿quién me responde? El segundo. ¿Por qué? Claro, ¿por qué? Porque tengo sal importada de Colombia y jugo de limón importado de Chile. Alguien me podría decir, pero Beatriz, lo más importante del guacamole es la palta, ¿no? Entonces, y esto se está en el territorio del Perú. Acá hay otro poquito. Yo les digo, esta palta cosechada en el territorio del Perú, ¿es originaria del Perú? ¿Sí o no? ¿Cómo sé que es originaria? ¿Bajo qué criterio le evalúo? ¿Quién me dice? ¿Bajo qué criterio? ¿Cuál es el criterio? El primer criterio, muy bien, es el primer criterio, así es. Esta palta ha sido cosechada en el territorio del Perú y
Seguro me voy, ¿se acuerdan? Al anexo, perdón, esto es nuevo para mí. Me voy a definiciones, ¿se acuerdan? Donde está el criterio totalmente obtenido, y voy a tener que es plantas y productos de plantas cosechados o recolectados en el territorio de uno más de las partes. La palta es un producto de una planta que ha sido cosechada en el territorio del Perú, entonces es originario del Perú. Por ende, yo, oye, y por ende, esta palta es originaria del Perú, ¿no? El pimiento piquillo, ya el ejemplo te dice que es originario del Perú, bajo el acuerdo con Estados Unidos. El jugo de limón sí es importado de Chile y la sal es importada de Colombia. Entonces, como ya ustedes dijeron, debo evaluar esta mercancía a través del segundo criterio, el criterio del reo. Como tengo que evaluar la mercancía a través del criterio del reo, ¿qué tengo que hacer? Clasificar la mercancía, porque se acuerdan que en el anexo 2 yo identifico cuál es la exigencia a través de la clasificación. Entonces la mercancía se clasifica en la 20390. Siguiente paso. Determino la exigencia. Me voy a este anexo de acá, me voy a este anexo de acá, 210390, ¿no? 210390, 210390, y encuentro que esta es la exigencia, un cambio, se para una transformación al guacamole clasificada en la 210390 de materiales clasificados en otra partida es una transformación sustancial que hace que el guacamole sea originario. Entonces, un cambio de cualquier otra partida. Como la exigencia es un cambio de clasificación arancelaria, ¿cuál es el siguiente paso? Debo clasificar todos los insumos no originarios. El jugo de limón se clasifica en la subpartida 200939 y la sal se clasifica en la subpartida 250100. ¿Por qué no clasifico la palta? Porque la palta ya hemos visto que es originaria del Perú bajo el criterio 1. Entonces, no debo evaluar saltos de clasificación arancelaria sobre esa palta. Siguiente paso. Utilizo la matriz de evaluación. ¿Qué hago? ¿Se acuerdan? Clasifico o establezco en las dos últimas, en las columnas de la derecha, la mercancía y su clasificación arancelaria 210390. El jugo de limón, que es un material no originario, se clasifica en la 200939 y la sal en la 250100. Y sobre esto, visualmente, analizo los cambios de clasificación arancelaria. El jugo de limón, clasificado en el 2009.39, se transforma en guacamole clasificado en la 2103. ¿Cumple el cambio a 4 dígitos? ¿Sí o no? Sí. ¿Por qué? Porque 2009 no es igual que 2103. El jugo de limón ha sido transformado a 2103. Hay un cambio a 4 dígitos. La sal, clasificada en la 2501, se transforma conjuntamente con el jugo de limón y con la palta en guacamole, clasificada en la 2103. Hay un cambio a 4 dígitos, si se dan cuenta. Y, en resumen, la mercancía, ese guacamole, es originario bajo el acuerdo con Estados Unidos, según estas especificaciones. ¿Quedó claro o no? ¿Alguien tiene una pregunta? ¿No hay preguntas? Yo sí tengo una pregunta. ¿Qué sucede si la palta fuera importada, por ejemplo, de México? Y la palta se clasifica en el capítulo 07, digamos que partida 0710. Exactamente no me acuerdo dónde se clasifica. ¿Este guacamole sería originario, sí o no? ¿Quién me responde? Ay, a ver.
¿Qué dicen? Sí, ¿por qué? Así es, porque igual realiza un cambio, si se dan cuenta. 7, 07, 10, digamos, se transforma en 2103. Excelente. César, creo que tus alumnos conocen muchísimo de origen, ¿ah? Voy a darles un caso más complejo, entonces. Dale, dale. Algo ya han trabajado, o sea que están preparados para que lees el nivel. ¿Y saben por qué muchas veces se ponen los exceptos? Y, por ejemplo, hay muchas reglas vinculadas al guacamole que te exceptúan el capítulo 07, ¿no? Dicen un cambio de partida excepto el 07. Si este fuera el caso, si la norma fuera redactada de esa manera, ¿qué significa? Las mercancías o los materiales del capítulo 07 deben ser originarios del Perú o de Estados Unidos en este caso, ¿no? Porque estamos hablando en el marco de acuerdo con Estados Unidos. Y si fuera este caso, yo no podría importar palta de México para producir guacamole y exportarlo a Estados Unidos, si me exceptuara el 07, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces ya van conociendo la normativa. Ahora voy a ponerles un caso un poquito más complejo. Este es el típico caso o la típica redacción, perdón, de una norma de origen que se vincula al sector textil-confección. El sector textil-confección es uno de los sectores más protegidos y tiene unas reglas súper complejas. Y si las conocen, creo que conocen todo lo demás. Ya se sabe que implica un cambio de capítulo, ¿no? Porque ya lo hemos visto un cambio de partida, ya sabemos que un cambio de capítulo es un cambio a 2 dígitos. Entonces, esta regla tiene esa parte, un cambio de capítulo, pero también tiene exceptos. Miren todos, excepto de la partida 5106 a 5113, 5204, 5212, 5307, 5308. ¿Qué significan estos exceptos? Las mercancías clasificadas en estas partidas o subpartidas exceptuadas deben ser originarias / producidas en el territorio del Perú o de Estados Unidos. ¿Por qué les digo producidas? En el caso de Estados Unidos, y únicamente para el sector textil y confecciones, solo para el sector textil y confecciones, las mercancías deben ser producidas y no originarias. Pero en este caso, no vamos a hacer la diferencia, pero sí les digo y les menciono que existe una diferencia. Ya les mencioné que no todo lo producido es originario, ¿se acuerdan? En una de las primeras diapositivas. En este caso no vamos a hacer la diferencia, pero sí se los digo si quieren investigar más, si quieren ahondar más, en el marco del acuerdo con Estados Unidos. Y para el sector textil confecciones, estas excepciones, estas de acá, deben ser producidas, ¿no? Ahora vamos a decir que deben ser originarias, ¿no? Como para hacerlo más fácil. Y miren, esta regla tiene otra parte, que es el requisito técnico, la parte 3. Siempre que la mercancía esté cortada o tejida a forma o ambos y cosida o de otra manera ensamblada en el territorio de una o más de las partes. Ese es el requisito técnico. Miren si se dan cuenta, esta exigencia, esta regla de origen es más estricto, tiene más componentes que la anterior, ¿no? Acá hay un cambio de capítulo, un cambio de 2 dígitos, hay una excepción, que son, digamos, que es esta exigencia que te pide que estas mercancías listadas en estas partidas y subpartidas sean originarias de las partes y este requisito técnico. Entonces, esa es una regla compleja y vamos a ver un pequeño ejemplo. Miren, acá tenemos un casito. Una empresa en el Perú produce y exporta bufandas con lentejuelas textiles a Estados Unidos. Para ello se emplean los siguientes materiales, ¿no? Fibra de poliéster importada de Ecuador y lentejuelas importadas de China. Yo le pregunto, ¿estas mercancías originarias? Y alguien me puede decir, no, no es originaria, todos sus insumos no son originarios. No, mentira. Primero hay que evaluar el origen. Entonces, les pregunto, ¿el criterio de clasificación cuál es? ¿El primero, el segundo o el tercero? ¿Cuál de los tres? Fibra de poliéster importada de Ecuador y lentejuelas importadas de China. ¿Cuál de los tres criterios? ¿Con lo cual de los tres criterios debe evaluar origen? Así es, el segundo. ¿Por qué? Porque utiliza materiales no originarios. Basta con que un material sea no originario, automáticamente va por el reo. Sí. Siguiente paso, sabemos, clasificamos la mercancía 611710. Tercer paso, nos vamos al anexo, ¿se acuerdan ese anexo 4.2? Y buscamos cuál es la exigencia, ¿no? Acá encontramos que está la 611710 y vemos que esta es la exigencia, es el reo.
cambio de cualquier otro capítulo, tiene exceptos y tiene este requisito técnico. Es una exigencia bastante grande. Bueno, como es un reo que se basa en cambio de clasificación arancelaria, un cambio de capítulo, ¿no? Cambio de clasificación arancelaria a 2 dígitos, debo clasificar los insumos no originarios. Los materiales no originarios. Voy a empezar a hablar con propiedad. Los materiales no originarios, que son dos. La fibra de poliéster, que se clasifica en la 550320, y las lentejuelas, que se clasifican en la 830890. Lo clasifico. Siguiente paso. Analizo cuáles son los componentes, ¿no? Ya identificamos que son 3. Cambio 2 dígitos. Todo lo demás debe ser producido originario, y dijimos, ¿no? De las partes, y ese requisito técnico. Empezamos a evaluar origen. Vemos y utilizamos la matriz de evaluación. Clasifico la bufanda 611710 y todos los materiales no originarios. Evaluamos un cambio de 2 dígitos. 55 se transforma en 61. ¿Hay un cambio de capítulo? Sí. 83 se transforma en 61. ¿Hay un cambio de capítulo? Sí. La bufanda hasta ahorita es originaria. Hay otra exigencia, que estas deban ser originarias, las partes, ¿no? Ya sabemos que no es totalmente correcto, que es producidas, pero en este caso vamos a hablar de originarias. ¿Tengo algún material no originario que se clasifica aquí? 55... No tengo. Entonces, ¿esta bufanda es originaria? Me falta la tercera exigencia, que te dice: esté cortado, tejida, forma o ambos, y cosida o de otra manera ensamblada en el territorio de uno más de las partes. Yo parto desde fibra, elaboro el hilado y hago el tejido. Cumplo con esta exigencia porque es tejida forma, es una bufanda. ¿Cumple o no cumple con ser originaria esta bufanda? ¿Cumple con los 3 requisitos? ¿Quién me dice? ¿Quién me responde que sí? Sí cumple. Cumple con los 3. Es una bufanda originaria, a pesar de que los 2 insumos que utiliza para su producción sean no originarios. Veamos un casito más, otro casito más. Yo exporto maletas a Estados Unidos. Mira, tengo tela recubierta de plástico originaria del Perú bajo el acuerdo, cierres importados de China e hilo de coser importado de México. Y ya ustedes saben cuál es el proceso, cuál es el criterio, y ya sabemos hasta analizarlo. Obviamente, es un reo, utiliza materiales no originarios. Siguiente paso, clasifico la mercancía, que son estas maletas de material textil 420212. Busco en el anexo y encuentro que este es el criterio, esta es la regla de origen, bastante compleja, porque es más, miren, acá hay de des a sas. Y yo quería mencionarles esto porque ya les había dicho que normalmente se establecen los reos hasta nivel de 6 dígitos, ¿no? Pero en algunos casos, que son muy pocos, como este, la exigencia se establece a nivel de 8 dígitos. Y tenemos una tabla de correlación que significa los CCs de DES, porque hasta el 6º dígito, entre los peces, existe el sistema armonizado. El 7º y 8º ya es distinto. No siempre, pero puede ser distinto, ¿no? El 59031020 de Perú quizás no sea lo mismo que el 59031020 de Estados Unidos. Entonces, por eso que existe una tabla de correlaciones. Entonces, esta es la exigencia. Como es una exigencia basada en cambio de clasificación arancelaria, clasifico todos los insumos no originarios. En este caso tenemos 2, porque el primero, ya el acuerdo te dice, o digamos, el caso te dice que es originario. O sea, tendrá una evidencia, tendrá un documento, se le habrá emitido un affidavit, declaración jurada, que te diga que esto te la recubierta de plásticos originales, así que no evalúa origen sobre ese material, ¿no? Porque ya tuvo el carácter de originario cuando el reo se basa en cambio de clasificación arancelaria. Ojo, no cuando es valor, no es cuando es requisito técnico, solamente cuando es cambio de clasificación arancelaria. Clasifiqué estos 2 insumos, materiales con propiedad, y evalúa el origen. 9607 se transforma en 4202. 5508 se transforma en 4202. Cumple con el cambio
a 2 dígitos. 96, 42, 55, 42. Adicionalmente, estos de acá deben ser, hemos dicho, originarios. Sabemos que deben ser producidos, pero en este caso estamos analizando originarios. ¿Nosotros tenemos algún material no originario que se clasifique en estas subpartidas o estas fracciones arancelarias? No. 96 no hay ninguno y 5508 tampoco. Entonces, acá hay 5408, pero no 5508. Entonces, ¿qué sucede? ¿Esta mercancía es originaria? Sí, sí es originaria. Dice, los cierres e hilos de coser pueden ser de terceros países. Tenemos una mercancía originaria. Y por ejemplo, si uno empieza a hacer análisis y empieza a jugar con materiales, le pone lentejuelas, le pone cierres, le pone botones, nosotros llegamos a una conclusión muy interesante en el marco con Estados Unidos. Todos aquellos componentes, digamos, partes, digamos, que no son textiles, propiamente dicho, como cierres, lentejuelas, botones, en el marco del acuerdo con Estados Unidos no interesa de dónde vengan. O sea, pueden ser chinos y no tienen ninguna implicancia en el origen de la mercancía. Es por eso que hacer estos ejercicios es tan importante, conocer las reglas de origen es tan importante. ¿Por qué? Porque ustedes ya podrían utilizar, o sea, no les restringe el abastecimiento de materiales la regla de origen para este tipo de accesorios, por ejemplo. No importa de dónde vengan. Ustedes, por ejemplo, si los botones están muy caros en el Perú, ustedes pueden importarlos de China y no tiene ninguna implicancia en el origen de la mercancía, ¿no? No le va a quitar el carácter original de la mercancía, no hay ningún problema. Esos son los puntos muy importantes que ustedes tienen que aprender a conocer para, digamos, para abaratar costos, para saber cuál es su abastecedor de insumos, ¿no? Digamos, y hagan su análisis. Yo quería comentarles, tenía una pregunta, ok. Quería comentarles un tema muy importante que es Estados Unidos, y me gusta hablar sobre las prendas de vestir porque es uno de los elementos que más exporta, ¿no? Quizás me esté centrando mucho en textil confecciones y alguien tenga interés en otras mercancías. Yo se las puedo explicar, les puedo mandar más material, les puedo hacer una pregunta al final, pero yo me quise centrar en esto, en este acuerdo y en estas mercancías porque son las más complejas, son las más difíciles y tiene todos los componentes para poder ser explotado, para entender, ¿no? Para poder dar ejemplos ricos y profundos. El acuerdo con Estados Unidos tiene aspectos importantes como las notas de capítulo que tienen muchos acuerdos comerciales. ¿Qué son las notas de capítulo? Son reglas de origen. Muchas veces son complementarias al reo, que nosotros llamamos. En algunos casos son definiciones y en otros casos son alternativas. Entonces hay que identificar cuál de ellas es la nota. Nosotros le llamamos nota, a veces le llamamos regla general, no tenemos un lenguaje uniforme, pero básicamente les dije son complementarias, son definiciones o es una regla alternativa. En Estados Unidos, básicamente, para las prendas de vestir, existen notas que son complementarias. En algunos casos flexibilizan la exigencia y en otros casos me la endurecen. Entonces hay que conocer esas notas para saber cuáles son las flexibilidades y explotarlas y abaratar mis costos. En otros casos, conocer, digamos, cuál es la exigencia para no, digamos, para no abastecerme de esos insumos y al final, no lo puedo utilizar porque si lo utilizo en mi proceso productivo, la mercancía se vuelve no originaria y no tengo la preferencia arancelaria. Entonces, tengo que conocer esas notas de capítulo. Son 5 notas que se le aplican a las prendas de vestir. Que son, la primera es la más importante. No lean esto porque no lean esta primera parte porque es la más compleja, pero en resumen no, esta no es la más importante, la segunda es la más importante. Esta nota te dice que, que el forro visible que emplea una mercancía, una prenda de vestir, tiene que tener ciertas características, si no, la mercancía no es originaria. Por ejemplo, si yo exporto abrigos de alpaca a Estados Unidos,
El forro que utiliza esos abrigos de alpaca tiene que tener ciertas características. ¿Y cuál es la característica o cuál es la exigencia? Que ese forro visible debe ser elaborado en el Perú a partir de hilado. No interesa dónde es el hilado, pero yo no puedo importar forro de terceros países, elaborar un abrigo y decir que ese abrigo es originario. No. El forro tiene que ser construido, tiene que ser tejido en el Perú. Ese es un punto muy importante porque, por ejemplo, algunas prendas como sacos, abrigos de alpaca, más allá de que desde el pelo fino sea, digamos, obtenido de un animal acá, en el Perú, por el hecho de utilizar un componente como el forro de terceros países, le quita el carácter de originario. Entonces, ¿se dan cuenta? Es muy importante. Esa es una nota, una regla complementaria que restringe mi abastecimiento de insumos. En ese contexto, yo voy a tener que utilizar forros que sean producidos en el Perú a partir del hilado de cualquier parte, pero tienen que ser construidos, tejidos en el Perú. El segundo caso, el segundo componente que yo lo quiero explicar acá, perdón, es el de la regla de origen para Estados Unidos. Esos cambios de capítulo con exigencias, con requisitos técnicos, se aplica al componente que determina la clasificación arancelaria de la mercancía. Y no solamente para Estados Unidos, se está utilizando en todos los acuerdos comerciales de última generación. Este elemento es muy importante. ¿Por qué? Porque yo la regla de origen la aplico solamente sobre el componente y todo lo demás puede venir de cualquier parte, a excepción de 4. Forro, como ya lo mencionamos, tejidos angostos, que son los elásticos, hilos de coser y telas para bolsillos. Todo lo demás, como hilo de bordar, parches, todo lo demás puede venir de cualquier parte. Y acá quería hacer un pequeño ejercicio. No sé hasta qué hora tenemos, César, para saber hasta qué hora continúo. La tenemos hasta las 11. Ah, ya, todavía tenemos unos 20 minutos más. Entonces, les quiero hacer un pequeño ejercicio. A ver, ¿cuál es el componente que termina la clasificación arancelaria de esta mercancía? Entendiendo el componente, el elemento que me ayuda a clasificar. ¿Cuál es el componente de esta camiseta? Es toda la tela azul, ¿no? Ese sería el componente, porque no tiene otros componentes, o sea, solamente hay un único componente, hay una única construcción, un único tejido. En esta chompa me parece que es igual. Yo pregunto, para esta camisa box, ¿no? Los box, ¿cuál es el componente que determina la clasificación arancelaria de la mercancía? No sé si pueden hablar. ¿Cuál sería el componente? ¿Qué me determina la clasificación? Este hilo que está acá, me interesa de dónde sean los botones, este entretela acá, el cuello. ¿Cuál es el componente? ¿O es El cuerpo vendría perdón? a ser. El cuerpo, la parte de color rojito, la estructura. ¿Sí están de acuerdo? Lo que tenga más porcentaje, pues, en la prenda. Ok. ¿Es cierto o no? ¿Sí o no? Acuérdense que estos polos box sí me interesa donde sean los cuellos. El cuello y el puño sí le da, sí lo diferencia en clasificación, porque si no sería una camiseta. Estamos debatiendo esta falda. ¿Cuál es el componente que termina la clasificación de la falda? ¿Es el jean? ¿La tela de acá? ¿Cuál es? Si pueden hablar, por favor, porque no puedo leerlos, porque si no me... ¿Cuál es? Pues son ambas telas, porque sí Ambas conforman telas. el producto final. ¿Por El qué crees uso que del son cuerpo ambas de telas? la prenda. ¿Por qué creerías que son ambas telas? Yo lo veo como producto final de lo que ellos quieren ofrecer. Porque Ya, si le quitan a la parte de las blonditas, igual sigue siendo una falda jean. sí. Ah, Te has respondido a ti misma. sí. Así es. Entonces, ¿cuál es el componente?
el jean sería el componente que determine. Y sabes que eso es muy importante, porque la otra tela no interesa donde sea. ¿Te das cuenta cómo podrías abaratar tu costo si tú sabes eso? Porque esta puede venir de cualquier parte, pero tu tela jean sí tiene que cumplir con la exigencia. En el caso con Estados Unidos tiene que cumplir con la regla de hilado en adelante, porque eso ustedes ya la deben conocer, ¿no? Es la regla de hilado en adelante. ¿Qué sucede con este pantalón? ¿Cuál es el componente? Sería similar, ¿no? Estos parches pueden venir de cualquier parte. Lo que interesa es la tela del jean. Y miren este caso un poquito más complejo. Este es un vestido, ojo, no es un polo con una falda, sino ahora hay vestidos. Estos son los vestidos que vienen la parte de arriba de tela de tejido de punto y la parte de abajo tejido plano. Yo les pregunto, ¿cuál es el componente que determina la clasificación arancelaria de este vestido? ¿Cuál es? El ¿Las tejido. dos? ¿El tejido? No, ahí sí es un producto final, vendrían a ser ambas telas, porque si yo le quito la parte del polo, eso se queda como falda, y si le quito la falda, es un polo. Pero yo lo voy a clasificar por un tipo de mercancía. Acuérdate que es el componente que determina la clasificación. Miren, este Creo que es sería la tela en la parte de arriba. ya, ¿qué pasa si yo te digo que es 30-70? 30 arriba, 70 abajo. Y 70% sería la que tiene el mayor porcentaje del producto, que vendría a ser la parte de la falda. No, claro, entonces sería el que Claro, tiene la mayor falda, porcentaje. la falda vendría a ser. Ya, miren, estos son casos bastante interesantes y yo los invito a leer las resoluciones anticipadas que ha emitido la aduana de Estados Unidos. Si quieren, yo les puedo pasar este material. La aduana de Estados Unidos dice que el componente que termina la clasificación es la tela de la falda. O sea, en realidad no es la tela de la falda, es la tela del componente de tejido plano, porque este es un vestido. O sea, parece una falda, como les dije, con una, pero este es un vestido. Están de moda, no sé si ustedes han visto, las mujeres utilizan ese tipo de vestidos. Bueno, este vestido, la aduana de Estados Unidos mencionó que el componente, según un primero porcentaje y clasificación, porque el tejido de punto se clasifica después, eh, sería el tejido plano. ¿Y saben cuál sería la conclusión de esto? Que yo puedo traer el tejido de punto de cualquier parte, ¿se dan cuenta? Para elaborarlo en un vestido. ¿Por qué? Porque la regla me lo permite. Este es un tema bien complejo porque si ustedes conocen las reglas de clasificación son tres, ¿no? Uno es el carácter esencial, el primero creo que es su partida específica, el segundo es el carácter esencial y el tercero es el último, si no se encuentra el carácter esencial de la mercancía, se le clasifica según la última clasificación del componente. Entonces hay que jugar con esos dos componentes, con esas reglas de clasificación para conocer cuál es el componente que determina la clasificación arancelaria. Y si ustedes no están seguros, en el marco de Estados Unidos y en el marco de muchos acuerdos comerciales, se ha establecido la emisión de resoluciones anticipadas. Tengo una pregunta acá hay una pregunta, por favor. Yo sigo hablando, pero ustedes pregúntenme. Había una pregunta. Voy a bajar Sí, una mano. sí, profesora, una consulta. Eso va a depender, bueno, la clasificación va a depender del producto que le estás vendiendo al cliente, ¿verdad? Si el cliente te está pidiendo, no sé, pues un polo, perdón, un vestido, este, no sé, 50-50 algodón, 50 poliéster, de ello va a depender la clasificación, ¿correcto? Así es, así es. Y por eso es que es tan importante los diseñadores, por ejemplo. Porque según tu diseño, tú puedes jugar. Justamente tú tienes un 49-51 o vas viendo, te das cuenta. ¿Por qué? Claro, Porque de porque esa manera te vuelves flexible. exacto, porque varios clientes te exigen que
en la etiqueta de origen venga el componente de la tela, o sea, la composición de la prenda, mejor dicho. Claro. No, sí, de todas maneras, lo que sucede es que tú ya con este conocimiento, digamos, puedes implementarlo a tu negocio, si te das cuenta. Empezar, ya, tú conoces cuáles son las reglas de juego, ¿no? Y según esas reglas de juego, tú empiezas digamos, evaluar, ¿no? Mira, esto me exige, esto me permite. Es más, alguien te podría decir, no, eso se clasifica como vestido y las dos telas tienen que ser, digamos, deben cumplir con la regla de hilado en adelante. Entonces tú, para eso tienes mecanismos, como las resoluciones anticipadas, que te generan un vínculo, digamos, si tú pides una resolución anticipada, digamos, a la aduana de destino, porque quieres exportar, o a Perú porque quieres importar, ellos te emiten una resolución de clasificación o de origen. Y si te dicen eso, digamos, te dicen, esta es la clasificación, a ti te da, digamos, un derecho a que, o te da una garantía de que ellos no cambien cuál es su versión, ¿no? Un día van a decir, no, se clasifica acá, no, o se clasifica en otro. Entonces, yo he estado mirando resoluciones anticipadas, son muy interesantes. Las de Estados Unidos son públicas, todas son públicas, y las de Estados Unidos tienen hay bastante desarrollo de resoluciones anticipadas, porque el comercio es bastante grande. Entonces, hay resoluciones anticipadas en esta materia, y hay este ejemplo que me pareció bastante interesante utilizarlo, ¿no? Que ellos dijeron, bueno, dado las construcciones, las características y el hecho de no poder sacar el carácter esencial, el componente que termina la clasificación es la tela, porque es por tela, ¿se acuerdan? Es confección, es la tela inferior, es la tela plana. Esta de acá, por ser 30%, por no ser carácter esencial y todo lo demás, se clasifica. ¿Se dan cuenta? Y miren este caso. Miren, ¿qué sucede si esta blusa está elaborada de parches? ¿No? Y cada parche tiene un distinto origen. ¿Cuál es el componente? Yo les pregunto. La verdad que no sabría decirles. Acá podríamos generar un debate, y yo en estos casos siempre digo, utilicen el componente de resoluciones anticipadas, pidan, exijan, soliciten, ¿no? Ya está regulado y eso les va a dar una garantía que la opinión del ente regulador no va a cambiar según la materia que ha emitido su pronunciamiento, ¿no? Eso es muy importante. Y les da garantía a ustedes que están en los negocios de que no se les va a subir el arancel, no van a ser evaluados de distinta manera. No sé si tienen alguna pregunta hasta acá. Disculpen si estoy tratando temas tan densos, pero bueno. Ok. Para evaluar origen para una prenda de vestir, ahí sí tengo una pregunta. ¿Quién ha preguntado? ¿No? Para evaluar el origen a una prenda de vestir, este es el proceso, es muy parecido al anterior, la metodología es similar, solamente que en este caso ya utilizando las notas, ¿no? Yo evalúo los materiales no originarios únicamente del componente que termina la clasificación arancelaria de la mercancía, ya no de todo, sino solamente del componente, ¿no? Esos cambios de capítulo que vimos, con esas excepciones, con ese requisito técnico, solamente lo evalúo al componente, nada más. Y adicionalmente le aplico las notas que vimos, que era la del forro, les dije que también habían elásticos, entre telas e hilos de coser, ¿no? Que son, digamos, las notas adicionales, que son exigencias para el cumplimiento de origen de una determinada prenda de vestir. Vamos a ver un casito. Este es el último casito ya por la hora. No quiero cansarlos mucho con este tema, porque como les dije es complejo, pero poco a poco sigamos practicando, hagamos más casos, ¿no? Podemos entender. Si a alguien le interesa tener más material sobre otro aspecto, me dice o le dice a César y yo se los puedo mandar, ¿no? Miren, por ejemplo, tengo este polo que tiene este bordado y su abastecimiento de insumos tiene estas características, ¿no?
fibra originaria del Perú bajo este acuerdo comercial, hilo de coser originario del Perú bajo este acuerdo, hilo de bordar de viscoso de China, ¿no? Entonces, estas son las características, ¿no? Yo utilizo estos materiales para utilizar esta mercancía que es exportada a Estados Unidos. Ya sabemos que el criterio es el segundo criterio. ¿Por qué? Porque emplea materiales no originarios, y como emplea materiales no originarios, voy y clasifico la mercancía. Siempre son los pasos. Y busco en ese anexo que hemos visto, digamos, cuál es la exigencia. Un cambio en la partida 6105 a 6111 de cualquier capítulo, excepto la partida 5106 a 5113, 5204, 5212, 5307, 5308, y bueno, todas las exigencias y este requisito técnico, ¿no? ¿Se acuerdan que era un cambio de capítulo a 2 dígitos? Esas excepciones deben ser originarias, sabemos que no es así, que es producidas, pero vamos a decir que es originarias, y este requisito técnico. Como la regla se basa en cambio de clasificación arancelaria, debo clasificar los insumos no originarios, los materiales no originarios. Y en este caso tenemos solamente uno, que es el hilo de bordar, y lo clasifican a 5106. Bueno, y ya sabemos cuáles son las exigencias, y voy al paso. Y me voy al paso 5 y utilizo mi matriz de evaluación. 5406 se transforma en 6109. Cumple con el cambio 4 dígitos. 5406 debe ser originario de las partes. 5406, sí, está acá. Entonces mi mercancía no es originaria. ¿Ustedes estarían de acuerdo con este análisis? La mercancía resulta no originaria. ¿Está bien lo que yo he hecho? Sé que he pasado rápido, pero les pregunto. ¿Ustedes consideran adecuada esta evaluación? Paso 1, paso 2, determino la exigencia, clasifico los insumos no originarios, esta es mi exigencia, utilizo mi matriz de evaluación y digo que la mercancía es no originaria. ¿Es cierto o no? Ahí ya. Dijeron que sí, que no. Sería que no, porque si Que no. basamos respecto a lo que explicaste, el porcentaje o el mayor porcentaje de la mercadería sí cumple, y en el caso del hilo es una parte que se utiliza para unir las piezas. No, este es hilo de bordar. Ah, Igual no, porque el hilo de bordar se tomaría como un avío nada más. Eh, No es mm, parte del componente. Este mm, análisis no es el adecuado, porque no es parte del componente. Yo tengo que evaluar solamente aquellos que son parte del componente, o sea, la fibra que se transformó en hilado, el hilado que se transformó en ujú, tejido, y el tejido que se transformó en sí. t-shirt. Pero el hilo de bordar, no interesa. El hilo de coser sí es otra cosa. ¿Por qué? No es parte del componente, sin embargo, las notas de Estados Unidos te exigen que sea elaborado. Son 4 excepciones, son 4 notas, o sea, son 5 adicional, y digamos una que es la del componente que ya lo hemos visto, y adicionalmente son 4 que son los forros, que se acuerdan que deben ser producidos, el hilo de coser que debe ser producido, los elásticos que tienen que ser producidos y las telas para bolsillo que deben ser producidos. Entonces, este es el análisis. Este análisis que hice es incorrecto. ¿Por qué? Porque este hilo de bordar no es parte del componente. Y como no es parte del componente, no tiene que cumplir con los saltos de clasificación arancelaria. ¿Cuál es el componente en este caso? La tela, los hilos de coser, No, el hilo de coser no es parte del la componente. fibra de algodón. La fibra de Ah, no, algodón. claro, la el tela, componente. la tela, sí. El hilo, Así el que es, se cosió, el que se tejió la tela. La fibra así de es, algodón, sí. así es. Este de acá, esta fibra que se elaboró, que se convirtió en hilado, que después se convirtió en tejido y después en tela. Este es el componente. Todo lo demás, en este caso,
No interesa. Claro que sabemos que el hilo de coser, los tejidos angostos, los forros y los telas para bolsillos tienen su característica principal, pero debe ser el análisis. No sé si los confundí más, no sé si tienen preguntas, pero creo que podremos... Profesora, una consulta. Solamente en el caso, Hola, Perdón. un ratito. Solamente para reforzar una cosa que Beatriz dice, ¿no? En las reglas de origen a veces son como un laberinto. Y uno tiene que leerla y hacer lo que Beatriz hace, ordenarla bien y leer con atención todas y cada una de las palabras, porque una sola palabra te puede cambiar el sentido o incluso el tipo de análisis que quieres hacer. En este caso, el cambio refiere a los materiales de componente, ¿no? Entonces, solo esa palabrita te determinó la manera en la que tienes que hacer el análisis. Así es. Y por ejemplo, creo que hay alguien que conoce ya el tema porque me dijo, esos son los avíos. Claro, entonces a usted ya sabe, ya tiene sustento, porque sabe que esta norma se aplica solamente al componente y los avíos pueden ser de cualquier parte. ¿Alguien estaba comentando antes? mi profesora, yo tenía una pregunta, disculpe. Sí. Solamente, me parece entender que solamente en el caso de los textiles es que se le hace este análisis al componente, ¿correcto? Así es. Lo que pasa es que tú tienes que ver, como dijo César, En los otros productos, ya. Mira, lo que sucede es que tú tienes que hacer un análisis y yo estoy estructurando las normas de tal forma, digamos, para el sector textil que las entiendo, pero sí te puedo decir de antemano que este análisis del componente solo se aplica al sector textil confecciones, nada más. Y en la mayoría de acuerdos comerciales. En todos los demás, todos tienen que cumplir el origen. Si tú te refieres, por ejemplo, a materiales de envase, que digamos que es un material importante, por ejemplo, si tú quieres exportar mercancías, en los acuerdos comerciales hay una provisión relacionada a ellos y establece que en muchos casos no interesa el origen o se consideran originarios, dependiendo de los acuerdos comerciales y dependiendo de la regla. Cuando la regla es de cambio de clasificación, te dice, y los materiales de empaque o bien del por menor, digamos, se clasifiquen con la mercancía, significa que tú lo estás exportando junto, por ejemplo, un aceite o unas conservas. Todas las cosas tienen su empaque, ¿no? Entonces lo que te dice, ese empaque es originario o no lo consideras para evaluar el origen. No sé si a eso te referías cuando hablas del componente. me refería a la parte principal del producto, por así decirlo, como en el caso del vestido, ¿no? Que mencionó la falda. ¿Tienes un ejemplo? Mm, No, sino que quería saber si es que el mismo análisis se le hacía a otros productos, tal vez, ¿no? Que no sean textiles. No. El único análisis podría ser, digamos, como te dije, los envases, Lo de los envases. Pero creo que, componente. profesora, creo que los envases no se lo consideran, ¿no? Eso es lo que Leí te en he una dicho, lectura de un criterio de, sí. a menos que la regla sea de valor. Si la regla es de valor, sí lo tienes que considerar como originario o como no originario, según sea el caso. Pero esta nota del componente solamente aplica para el sector, ni siquiera textil confecciones, ventas de vestir. Es un subsector todavía. Ok, bueno, vea, a ti eh, si te queda espacio o te quedaste corta con la presentación, podríamos extender un poquito la clase o no quiero abusar de tu tiempo tampoco.
ya son las 11 y no sé, Gabriel, si es que se va a cortar o tenemos que extender la duración de la sesión. ¿Tú has previsto eso? Yo creo que por mí está bien, yo les dejo dos casos y cualquier duda, cualquier ayuda que necesitan, igual puedo participar en otra sesión. Ya. César, no hay ningún problema. Sí, y nos dejas dos casos, de repente se los puedo dejar de tarea académica. Ah, Eh, están resueltos. Te los paso sin resolver. ya, genial. Y, y de ahí yo yo se los doy y lo puedo dar también como oportunidad para que suban su nota, que alguna oportunidad van a necesitar en algunos casos. Eh, Está bien, Beatriz, te agradecemos muchísimo la charla, muchísimo el orden con que la has dado y cómo haces muy didáctico, explicas de manera muy didáctica un tema que puede ser bastante complejo de explicar y de entender, ¿no? Entonces, eh, nada, y contamos contigo si es que resulta necesario aclarar alguna cosa y bueno, lástima que entremos una escuela real, entre comillas, pero te estaríamos aplaudiendo en este momento. Muchas gracias. No, gracias a ustedes y espero haber satisfecho sus necesidades de origen, porque el tema es complejo. El tema es complejo, pero el ADN del comercio es vital a la carrera de negocios, me parece, sobre todo los que quieren exportar o importar y tomar, como tú bien dices, decisiones de abastecimiento y de eficiencia de recursos, ¿no? No, y por ejemplo, no sé quién mencionó, no apunté el nombre, pero ya había tenido un caso muy interesante, muy importante y relevante sobre el tema de origen, o sea, había sido afectada en sus derechos, te das cuenta, y esos son temas que hay que también elevar hasta cierto punto a los ministerios para que se resuelvan, ¿no? Porque es la operatividad que Eso, está superando a los acuerdos. Eso es algo que yo les he repetido bastante, ¿no? En el sentido de que los acuerdos dejan un sistema basado en reglas y una de las cosas que nos dan es un mecanismo de solución de diferencias muchas veces bilateral que es bastante más efectivo y de consultas que, que ir a la OMC, ¿no? Entonces, y para eso tienen que saber qué puerta tocar, en este caso tienen que hablar con el Ministerio de Comercio Exterior. Y por el caso, por el monto que señalaba nuestra alumna, era un monto bastante importante, no un monto menor, y si eso lo repites, estamos hablando de mucho, ¿no? Así es una operación, o sea, y digamos que varias operaciones al año, en varios años, el monto no es nada despreciable, o sea, es un monto significativo. Y No, aparte para eso son los acuerdos comerciales, y justamente para el beneficio. lo que tienen que hacer es escribir su cartita al Ministerio de Comercio Exterior. Incluso pueden hablar con el representante comercial de Perú-China, empiecen a tocar las puertas para que el tema se releve. Y una vez que logren que el MINCETUR y quien tenga que escucharlo los escuche, ese tema se debería tratar en alguna comisión bilateral. De repente no para solucionarse mañana, pero ya el hecho de que el tema cobre o obtenga algún tipo de espacio en una agenda de un mecanismo de consultas bilateral ya está por lo menos empezándose a solucionar. Y como bien decía Beatriz, en ese caso específico, el derecho está. O sea, no se tiene por qué afectar. Y bueno, Lo que eh, pasa es que esto implica, digamos, que, que se generen espacios como esta comisión y que se trabaje, ¿no? En llegar a ese acuerdo. Entonces hay que promoverlo, porque si no se promueve, entonces se pierde y definitivamente nuestros importadores se ven afectados. ¿cuál es el plazo para que el derecho expire, a pedir algún Un tipo año, de... un año. Bueno, entonces tiene que empezar a mandar su carta ya. ¿Cuándo fue eso? Así, bueno. Igual Venció hay que el hacerlo 25 de para que... agosto. Ya, está bien. Bueno, chicos, muchas gracias. Muchas gracias, Beatriz.
descansen, nos vemos el domingo en la hora síncrona y yo hoy día les voy a dejar alguna tarea y nos, nos, nos seguimos comunicando y te pido por favor esos casos para poder hacer quizá algún otro tallercito con ellos, ya lo hago yo, pero Yo te lo mando, no te sí, preocupes. Muchas gracias. gracias a ti, chao, chao, nos vemos. Gracias, hasta luego.